hemos venido aquí con problemas, ¿verdad? A lo mejor hemos venido, bueno, pues cansados o con angustias, ¿verdad? La vida no es fácil y estas circunstancias también pasan a las personas que creemos en Dios, ¿no? La misma palabra de Dios nos enseña y dice que llueve para justos y para injustos, ¿verdad? Pero qué bueno que podamos estar aquí en esta mañana con este deseo, con esta disposición de querer tener un tiempo donde Dios nos pueda hablar, donde podamos tener un retiro espiritual y donde podamos también tener un tiempo de comunión entre hermanos, pero también un tiempo donde podamos recibir una palabra de Dios, ¿no? Y yo en esta mañana quería compartir con vosotros algo que hay en mi corazón. Desde tengo muchos papeles, pero no son para hoy. Que quizás, bueno, es una palabra que Dios trajo a mi corazón hace unas semanas y que yo quiero compartir con vosotros, ¿verdad? Porque realmente estamos viviendo unos tiempos, se dice constantemente, ¿verdad? Lo decimos muchas veces, que son tiempos peligrosos, ¿verdad? Pero lo cierto es que el hombre, pues desde que en el huerto del Edén rompió su relación íntima y perfecta con Dios, ¿verdad? Por medio del pecado, al corazón del hombre empezaron a surgir situaciones que realmente son el problema, ¿verdad? Claro que estamos viviendo tiempos diferentes, claro que cada era es diferente, cada tiempo es diferente, pero lo cierto es que el corazón del hombre es el mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? Hoy en día vivimos tiempos donde hay mucha violencia, pero siempre ha habido violencia, ¿no? A veces cuando... y miramos en la Biblia desde el principio, ¿no? Caín mató ¿a quién? ¿Por qué? No había películas de Hollywood, no había videojuegos, no había PlayStation, ¿verdad? Pero estaba en el corazón del hombre, porque ahí es donde Jesús realmente quiere actuar, es donde Dios actúa. Y Jesús nos dice que el problema del hombre está en él, corazón. Dice muchas veces, pero cuidado, es cierto, que lo externo también nos afecta. Hay influencias, hay quizás, y por eso debemos de tener cuidado, pero yo lo que quiero oír es que realmente donde está el problema es en el corazón del hombre, ¿verdad? Y ahí es donde Dios quiere actuar. Dios quiere actuar en el corazón. Y cuando Dios actúa en tu corazón, eso va a afectar al resto de tu vida, eso va a afectar a tu exterior también, ¿verdad? Porque Dios va a cambiar un corazón de piedra y va a poner un corazón, ¿cómo? De carne, y va a poner su espíritu, y va a hacernos y ayudarnos a obedecer sus mandamientos y sus estatutos, ¿verdad? Y en estas semanas, esto es algo que ya hemos compartido allí en la comunidad, pero es lo que Dios ha puesto en mi corazón y espero que me entendáis, espero que sea de edificación para todos vosotros, a lo mejor para recuerdo para otros, ¿verdad? Hay una actitud en el corazón del hombre que es muy peligrosa, y es la actitud de ser personas egoístas, ¿verdad? Quizás uno de los problemas más dañinos en la vida del hombre sea el ser egoísta, ¿verdad? El egoísmo afecta a muchas áreas de nuestra vida, afecta a nuestras relaciones, ¿sí o no? Afecta a nuestras relaciones con otras personas, afecta a nosotros mismos, nos aísla. El hombre egoísta es un hombre que tiende a aislarse, porque no quiere compartir absolutamente nada con nadie, y sobre todo el hombre egoísta es afectado en su relación
con Dios. ¿Qué es una persona egoísta? ¿Qué es ser una persona egoísta? Un egoísta es una persona que antepone su propio interés al interés ¿de quién? De los demás. Lo que generalmente causa, ¿qué? Problemas, divisiones, disensiones, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿no? Y a mí me gusta, cuando yo quiero estudiar sobre una palabra, me gusta ir a la etimología de la palabra y me gusta saber el significado de la palabra, ¿verdad? Porque a veces usamos palabras pero no sabemos el significado de la palabra. Si vamos un momento también al libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Amén. Vamos a esperar un poco. Hay algún problema con la traducción simultánea. Y cuando os estaba antes diciendo que me gusta saber la etimología y el significado de las palabras, es porque cuando yo he ido a la Real Academia de la Lengua Española, cuando he ido al diccionario para saber lo que significaba egoísmo, me ha llamado la atención que en ningún momento habla, por ejemplo, de dinero, ¿verdad? Otra de las descripciones de egoísmo dice de una persona, acción o motivo que carece de consideración para otras personas, preocupado principalmente, ¿por quién? Por él mismo, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante de entender, porque vamos a hablar de este tema, de cómo afecta el egoísmo a nuestras vidas, también cómo nos afecta como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿verdad? No vamos a profundizar mucho porque hay muchos aspectos donde podríamos entrar, pero sí vamos a tocar varios aspectos, ¿no? Mínimo 2, sobre el egoísmo. Y aquí, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: nada hagáis, ¿por qué? En la Biblia, en la versión de las Américas, dice: nada hagáis por egoísmo, por contienda. O sea, el egoísmo va a traer contienda. Dice, o por vanagloria. Dice, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Verdad? Y aquí vemos cómo el egoísmo nos lleva a ser personas orgullosas, a no ser humildes. Cuando somos egoístas, no somos humildes. Porque no dice, fíjate lo que dice que cada uno, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Qué importante es esto, ¿no? ¿Sí o no? Qué bueno sería que cada uno de nosotros consideráramos a los demás como mejores que nosotros mismos. Y que no estuviéramos buscando nuestro propio interés en cada acción, en cada situación, sino más bien el interés ¿de quién? De los demás. No haciendo las cosas por contienda o por egoísmo, o por vanagloria, sino con una actitud
humildes. Cuando somos egoístas, recuerda, no somos humildes. Y no estamos considerando a otros, a otras personas, porque solamente tratamos de satisfacer, ¿qué? Nuestros deseos. Y nos da igual lo que otras personas puedan pensar. Nos da igual lo que otras personas les pueda acontecer, porque solo estamos mirando por mi propio interés. Tenemos que recordar que las cartas que encontramos en la Biblia son cartas que están escritas ¿a quién? A la iglesia, a los cristianos. Está escrita a nosotros, ¿verdad? Y por eso debemos de prestar atención a estas situaciones, porque esos espíritus, esas actitudes, también nos afectan a nosotros como cristianos. Como os decía antes, una de las mayores expresiones cuando hablamos de egoísmo, tiene que ver ¿con qué? Con el dinero, ¿sí o no? Y en toda la Biblia nos está avisando, nos está alertando de esta situación. Vemos cómo gente por egoísmo escondieron y desobedecieron la palabra de Dios. Dios había dicho, no agarréis nada de este pueblo, de este botín, y algunos lo guardaron. ¿Y eso qué produjo en el pueblo? Pérdida. Y todo por egoísmo, ¿verdad? Entonces por eso debemos de estar atentos. Y una de las mayores, como os decía, expresiones de egoísmo quizás sea eso, cuando hablamos de dinero. A mí no me gusta hablar mucho de dinero, y de hecho no hablo mucho, pero sí realmente a veces somos egoístas en esta manera. Cuando vamos, por ejemplo, si leemos en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10, vemos aquí a Pablo aconsejando a Timoteo. Pablo le está dando una serie de indicaciones. Timoteo era un pastor joven, un líder joven de la iglesia. Y Pablo le estaba preparando para lo que venía. A él, precisamente, es al que le dice, vienen tiempos peligrosos, ¿no? Y recuerda quién era Pablo. Pablo fue un hombre que fue apedreado, que fue latigado, que fue dado por muerto, ¿sabes? Pero le estaba diciendo a Timoteo, pero ten cuidado, porque todavía van a venir tiempos peligrosos, ¿verdad? Y esos tiempos son tiempos espirituales. Y le hace aquí una advertencia. Dice, versículo 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice, porque la raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. El cual, codiciando algunos, ¿qué hicieron? Se extraviaron de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. En algunas versiones dice, y fueron torturados. O se torturaron a sí mismos. ¿Verdad? Con dolores. Y a mí me llamó la atención estos días. Que Pablo aquí no le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, el problema es el dinero. No. Tenemos que entender, ¿verdad? Tenemos que entender y sabemos, nosotros sabemos, que los cristianos pagamos tax, ¿sí o no? Que los cristianos cuando vamos a la gasolinera a llenar el tanque no le decimos al que está allí en la caja, le decimos, mira, es que soy cristiano, en el nombre de Jesús voy a llenar el tanque. No, le tienes que dar la tarjeta o tienes que pagar, ¿verdad? Los cristianos pagamos, los cristianos vivimos en este mundo, aunque recuerda, lo que compartimos la última vez, no pertenecemos a este mundo, pero vivimos en este mundo, ¿sí o no? Y el problema no es el dinero, todos necesitamos dinero, ¿sí o no? Y es bueno cuando podemos ayudar a un hermano, es bueno cuando podemos dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, es bueno, ¿sabes? Pero el problema no es el dinero. ¿Cuál es el problema aquí? El amor al dinero. Cuando amas el dinero, porque sabes que cuando tú amas el dinero, como dice, luego vamos a leerlo, o lo podemos leer ahora, en Mateo 6:24.
Jesús mismo está diciendo, nos está enseñando, nos enseña, ¿verdad? Y nos está diciendo en Mateo 6:24, dice, mira, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice, no podéis servir a Dios, ¿y a quién? Y a Mamón, ¿no? Y a las riquezas. Mamón era el dios de las riquezas, donde los hombres iban allí a ofrendarles, a poner sus ofrendas, sus sacrificios, para que ese falso dios les bendijera. Pero Jesús está aquí diciendo, no, mira, no puedes servir a dos señores a la vez, no puedes servir a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Tenemos que tener cuidado con esto. Jesús también nos da una enseñanza en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar también luego un poco, os lo voy a recordar. A Jesús gente le quería buscar problemas, ¿sí o no? Y entonces un día unos vinieron y dijeron, Jesús, ¿está bien que paguemos taxes al César? ¿Y qué dijo Jesús? Dame una moneda, échame una moneda. Y le dieron una moneda. Y en esa moneda estaba la cara ¿de quién? Del César. Y Jesús le dijo, toma, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Tú sabes lo que estaba diciendo aquí Jesús? Recuerda cómo fuiste creado, porque todos los que estamos aquí hemos sido creados, ¿sí o no? Hemos sido creados por el Creador. ¿A la imagen de quién? ¿Qué imagen es la que tenemos nosotros? Tenemos la imagen de Dios. Entonces, si la moneda del César es para el César, nosotros tenemos que ser para Dios. Porque nosotros estamos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por eso es tan importante no ser egoísta. Y Jesús dice, mira, dale al César lo que es del César. Cuando iba, una de las veces que iba a ir al templo, era tradición que no mandato de Dios, que tuvieran que pagar para entrar, ¿sí o no? Y no tenían dinero. Y Pedro dice, ¿cómo vamos a pagar? Jesús le está diciendo, no es normal, ¿no?, que tengamos que pagar, porque yo soy el Mesías. Y le manda a pescar, ¿no? ¿Recordáis esa historia en el Nuevo Testamento? Manda a Pedro a pescar y Pedro pesca un pez. Pedro era un pescador y dentro de la boca del pez, ¿qué había? 2 denarios para pagar lo que tenían que pagar. El problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Ahí es cuando somos egoístas. Ahí es cuando, como dice aquí Pablo a Timoteo, dice, porque la raíz de todos los males es, ¿qué? El amor al dinero. El cual codiciando, el dinero te hace codiciar. Te hace codicioso. Es un nivel más alto de egoísmo. Codicioso. Dice, el cual codiciando algunos, fíjate, ese amor te va a hacer extraviarte ¿de qué? De la fe. Y acabar, dice aquí, que fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ten en cuenta esto, que el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Cuando le damos un valor que ponemos, de alguna manera, es idolatría. Lo ponemos por encima de Dios. Lo servimos, lo adoramos. Y ese es el verdadero problema de este mundo, el amor al dinero. Si vamos un momento al libro de Eclesiastés, capítulo 5. Versículo 10. El libro de Eclesiastés, dicen los teólogos, los estudiosos de la Biblia, que fue escrito por el rey Salomón, el que también escribió muchos de los proverbios, ¿verdad? Y el rey Salomón fue un rey
que vivió en una, ¿cómo se dice? En una abundancia. Él fue un hombre que dice en el mismo libro de Eclesiastés, dice que él nunca se negó a nada de lo que su corazón deseó. Prácticamente nos estaba diciendo que él lo probó todo. Todo lo que su carne, todo lo que su corazón quería, él lo hizo, él lo practicó, ¿no? Fue un hombre que se casó con 1000 mujeres, ¿no? Entonces, él vivía, la gente venía a ver sus construcciones porque eran construcciones lujosas, pero él llegó a una conclusión al final de sus días, ¿verdad? ¿Y cuál era la conclusión? Todo es vanidad. Dice, todo es vanidad de vanidades. La palabra vanidad significa vacío, sin un valor verdadero, ¿verdad? Y este hombre nos dice esto en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, dice, el que ama el dinero, ¿qué? Siempre quiere más y más, no se satisface. El dinero no satisface. Dice, el que ama las riquezas nunca cree tener bastante, siempre quiere más. Dice, esto es también, ¿qué? Vana ilusión. Entonces, nosotros lo sabemos. Y claro, es lo que quiero dejar este punto bien claro. Yo creo que todos lo sabemos, todos lo entendemos. Todos necesitamos dinero para vivir, ¿sí o no? Dice, no hay justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan. Y Dios nos va a proveer. Dios es fiel, ¿sí o no? Dios es fiel, ¿sabes? Pero el problema está en el amor al dinero. El problema está cuando dice, el que ama el dinero siempre quiere más. Y nosotros muchas veces hablamos de esto y decimos, mira, ¿sabes qué pasa? Que tú con el dinero puedes comprar una gran casa, ¿sí o no? Pero no puedes comprar un hogar, porque un hogar es diferente, ¿sí o no? La palabra hogar tiene otros conceptos. Puedes vivir en la casa más humilde, pero puede ser un hogar. Y puedes vivir en la mansión más lujosa del mundo y es simplemente una construcción. Con el dinero puedes comprar un buen colchón, ¿sí o no? Pero no puedes comprar descanso, ¿sí o no? No puedes comprar descanso. Con el dinero puedes comprar muchísimas medicinas y puedes ir a los mejores doctores del mundo, ¿sí o no? Y gloria a Dios por los doctores, pero no puedes comprar sanidad. Con el dinero puedes comprar relaciones, incluso sexo si quieres, pero no puedes comprar ¿qué? Amor, ¿verdad? Porque eso es algo que viene de Dios, y eso viene de Dios cuando tú no amas el dinero, ¿sabes? Y va a haber una satisfacción en tu vida. La Biblia dice, ¿tienes comida y techo? ¿Tienes comida y ropa? Estate ¿cómo? Contento. Eso no quiere decir que podamos mejorar y que podamos... Está bien. Para poder incluso bendecir a otros, como vamos a ver luego, porque ese es el propósito del cristianismo, de ser cristiano, es poder bendecir a otros, con nuestras vidas también. Pero como os decía, el amor al dinero nos lleva a odiar, y nos lleva también a odiar a otros. Por esa razón, ese tipo de amor no es bueno. No debemos de tenerlo en nuestras vidas. Si el dinero está, si las riquezas, si se está convirtiendo en una obsesión en nuestra vida, debemos de tener cuidado y entender lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Tienes abrigo? ¿Tienes comida? Estate contento, dale gloria a Dios, ¿sabes? Porque mucha gente no lo tiene. Y al que ves que no lo tiene, ¿qué? Si puedes, ¿qué? Ayúdale, bendícele. Cuando Jesús estaba, creo que era Juan el Bautista, ¿no? Estaba bautizando, perdón. Y le decían, ¿qué tenemos que hacer? Le decía, al que tenga 2, ¿qué? ¿Qué tiene que hacer? No estamos hablando de comunismo, cuidado. No estamos, porque hay gente que ha usado estas cosas, ¿no? Lo usan, lo quieren, no. Lo que te está diciendo es, cumple la palabra de Dios. Si ves a tu hermano, es como dice Santiago, ¿no? A mí ese libro es un libro que me gusta mucho. Dice, si ves a tu hermano que pasa necesidad,
que sabes que no tiene, que no llega, que a veces no tiene ni comida, y le dices, hermano, que Dios te bendiga, que tengas un buen día, y que Dios te bendiga, y no le das nada, ¿qué beneficio es ese? Nada, ¿sí o no? Eso es lo que dice Santiago. Pero si ves a tu hermano con necesidad y le dices, que Dios te bendiga, toma, tengo aquí un poco de comida para ti, hermano. Ahí estás poniendo la fe, ¿cómo? En práctica. Entonces, ese es el sentido que tenemos que tener en nuestras vidas. Pero cuando hablo de egoísmo, cuando hablamos de egoísmo, no estamos hablando solo de dinero. No quiero dejar esto en un plan monetario, en un plan de dinero, no. Hay muchas maneras de ser egoísta. Si vamos un momento al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Aquí vemos, este es uno de los primeros mensajes que yo escuché, estudios bíblicos, hace muchos años en Valladolid, y hablaba de dos personas, ¿no? De la diferencia de dos personas. Hablaba de dos personas con apellidos. En la Biblia no encuentras mucha gente con apellidos, pero aquí encontramos uno. Su nombre era el rico y el apellido era insensato. Dice, el rico insensato, ¿no? ¿No viene así en tu Biblia? En mi Reina Valera viene así. Y luego hablaba de otra persona con apellido, con apellido que era... ¿Perdón? Luego te lo digo. Pero aquí el rico insensato. Entonces dice en el versículo 15, dice, y les dijo, mirad y guardaos ¿de qué? De toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuidaros de toda avaricia, de toda avaricia. O sea, no está diciendo solo de una clase de avaricia, está hablando de diferentes avaricias. Porque podemos ser avariciosos no solo, o egoístas, no solo con el dinero. Recuerda cuál era la descripción en el diccionario de la lengua española sobre egoísmo. El egoísta es el que antepone su interés al de los demás. En ningún momento está hablando del dinero, pero está hablando de interés. Y aquí nos está hablando de diferentes tipos de avaricia, de las cuales debemos de, ¿qué? Guardarnos. Dice, guardaos de todo tipo de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de posesiones que tiene, en la abundancia de los bienes que posee. Podemos ser avariciosos, podemos ser egoístas con nuestro tiempo, ¿sí o no? No tenemos tiempo para nada, no tenemos tiempo para nadie. Podemos gastar horas en Facebook, pero no tenemos tiempo para visitar a un enfermo, para visitar a un hermano. No tenemos tiempo para ir al estudio bíblico. Podemos ser egoístas con nuestro corazón, ¿sí o no? Podemos ser egoístas con nuestro propio ser, no compartimos. Como os decía antes, el egoísta tiende a aislarse, porque no quiere compartir nada con nadie. Y debemos de guardarnos también de ese tipo de avaricia, porque ese tipo de avaricia no está bien, no es correcta delante de los ojos de Dios. Si vamos un momento, volvemos a 1 de Timoteo.
¿eh? Entonces, tener claro esto. El egoísmo no es solo el dinero, o cuando hablamos de dinero. No, el egoísmo tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestro ser. Como os decía antes, con nuestro tiempo, con nuestro amor. No tenemos para nadie porque lo queremos todo para nosotros. ¿Sabes? Y eso es también egoísmo, del que debemos de liberarnos, debemos de romper. No tomarlo como una carga excesiva, sino tomarlo como una bendición, el poder atender a otros hermanos, el poder compartir, el poder venir hoy, en este sábado, que a lo mejor es el día libre que tienes de trabajo, ¿verdad? Y a lo mejor pues te apetece ir a pescar, o bueno, no hace muy buen tiempo, pero, ¿verdad? Y dices, no, voy a ir a compartir con los hermanos, voy a recibir una palabra, aunque a veces no me gusta mucho lo que escucho, porque a veces la palabra, ¿verdad?, pero sé que si viene de Dios va a ser bueno para mi vida. Entonces, aquí dice en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, dice, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice, que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? ¿En qué? En buenas obras. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, ¿verdad? Atesorando, porque debemos de atesorar. ¿Pero qué? Para sí, buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Recuerda lo que Jesús decía. Dice, no os hagáis tesoros en esta tierra, donde el ladrón y el hollín, ¿qué hace? Corroen, sino haceros tesoros en los cielos. Ahí es donde tenemos que estar. Y aquí me gusta porque dice que sean ricos, ¿en qué? En buenas obras. Ese es el tipo de riqueza que debemos de atesorar. Ser ricos en buenas obras. No estamos hablando de que la salvación la vamos a alcanzar por obras. Estamos hablando que cuando tú eres salvo, tú vas a obrar. Es diferente. Vas a ver al necesitado y no vas a decir, otro lo hará, otro lo atenderá, otro irá. Vas a decir, heme aquí, Señor, heme aquí. Yo voy a atender la situación. Yo voy a atender el problema. No voy a esperar a que otros lo hagan. Siempre estamos esperando a que otros lo hagan. Pero es que Dios te lo está mostrando a ti, ¿sabes? Yo muchas veces le digo, Dios, yo no quiero ver las cosas que veo. Hay veces que veo cosas que no quiero ver. Pero también entiendo que cuando Dios me hace ver esas cosas es porque Dios quiere que yo las atienda. Que yo pueda ver esa situación, que yo pueda atender esa situación. Claro que lo fácil es decir, atiéndelo tú, ¿verdad? Pero cuando Dios te lo está mostrando a ti, debes de hacerlo. Dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ahí me gusta, ¿no? Ahí, no sé, cada uno cuando leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos personajes en la Biblia en las que pues que te llaman más la atención que otros, aunque siempre podemos aprender de cada situación que vemos en la Biblia. Pero a mí me gusta mucho la actitud de Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó a conclusiones que dices, wow, ¿cómo este hombre, no? ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Porque a veces, claro, podemos pensar, Pablo era un hombre prominente. Pablo estaba llamado a ser una estrella dentro de los judíos. Él estaba llamado a ser un líder. Algunos hace años me acuerdo que lo compararon un poco como con Bin Laden. No es una broma, no es una broma, porque él era un hombre muy radical. ¿Tú recuerdas quién era Pablo? ¿Pablo qué hacía? Antes de ser Pablo, ¿qué hacía? Perseguía a los cristianos, pedía cartas a los ancianos para ir a otras ciudades, a perseguir a los cristianos. O sea, era un hombre, él fue el que
Cuando estaban matando a Esteban, él agarraba la ropa de los que le estaban apedreando. Él estaba allí, él consentía con esto. Pero hubo un momento que Dios le tocó. Pablo era un hombre de posibilidades, era un hombre con dinero, de una buena familia, Saulo de Tarso, era un hombre de una buena familia, fue a la mejor escuela, no fue a cualquier escuela, él fue a la mejor escuela, a la escuela de Gamaliel, donde solo unos pocos podían ir, y con la edad de 30 y tantos años era miembro del Sanedrín. La media de edad para llegar a ese estatus dentro de los judíos, dentro de los fariseos, eran 50, 60 años, ya hombres ancianos. En aquella época con 60 años la gente ya era anciana. Hoy en día ya no somos ancianos los que llegamos a esa edad, ¿no? ¿Sí o no? ¿Somos todavía jóvenes o no? Es así, somos jóvenes todavía, o sea, no os desaniméis. Pero Pablo, te quiero decir, te quiero poner un poco la pintura, ¿quién era Pablo? Porque a veces hablamos de Pablo y parece que, bueno, pero es que Pablo era un hombre que lo dejó todo, ¿sí o no? Él llega a decir, dice, lo he considerado todo como ¿qué? Como basura para alcanzar a aquel que me asió a mí primero. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo Pablo llegó a esas conclusiones, verdad? Es increíble, ¿verdad? Y yo quiero llegar. Y yo creo que todos nosotros debemos de llegar a esas conclusiones. Cuando tú llegas a entender realmente que estamos hablando, como dice aquí Pablo a Timoteo, de una vida eterna, de atesorando, para sí buen fundamento para lo por venir. Y lo que está por venir es el reino de Dios, ¿sí o no? Ya está aquí el reino de Dios, pero viene la vida eterna, viene la nueva, ¿qué? Jerusalén, ¿sí o no? Donde las calles van a ser de oro y el mar va a ser de cristal. Entonces, qué importante llegar a estas conclusiones. Vamos un momento a 2 de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Entonces, yo quiero llegar a estas conclusiones también en mi vida. A veces es como una alabanza que cantamos, ¿no? No sé si la tienen, pero a mí me encanta mucho, que dice, cansado del camino, ¿no? Sediento de ti. A veces el camino no es fácil, También como cristiano. A veces dices, ¿para qué tanta carga? ¿Para qué voy a...? Si... Pero el otro día me tocaba un versículo en Habacuc. Dice, aunque las vides no den fruto, yo te voy a alabar. Aunque no haya fruto en las vides, yo me voy a alegrar en ti. Porque he conocido, como decía este hombre, ¿no? Y yo quiero animarte en esta mañana, ¿no? En este tiempo, en tu vida, que puedas llegar a esto. Ese hombre llamado Job, que era un hombre también muy rico, ¿sí o no? Era el hombre más rico en aquella época. Era el Donald Trump, ¿no? Con otra actitud, ¿verdad? Era rico, pero un día lo perdió todo. Su mujer le dice, encima le viene una enfermedad en la piel, ¿verdad? Y dice que se rascaba como, ¿con qué? Con una teja. Era lo único que le satisfacía un poco, Y su mujer le mira y le dice, mira, maldice a Dios y muérete. Y él le dice, estás diciendo tonterías, mujer. Dios es el que da y Dios es el que quita. Pero al final de todo esto, porque había un propósito en todo esto, porque Job, él se creía que no tenía pecado, pero solo hay uno que no tiene pecado, y ese es Cristo. Él se creía más justo que Dios. Ese era el problema de Job. Por eso pasó por lo que pasó. Ese era el problema de Job. Él se creía más justo que Dios. Y llega un momento cuando Dios le muestra el propósito de todo, que dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y yo quiero llegar a esas conclusiones. Yo quiero llegar a esas conclusiones de estos hombres que a veces pasaron el camino. Jesús mismo dice que la puerta es estrecha y el camino, ¿cómo? Angosto. No estamos hablando de una prosperidad
económica. Estamos hablando de una prosperidad espiritual. Porque las cosas desaparecen en un momento, ¿verdad? Pero Cristo permanece para siempre. Él es eterno. Su palabra es eterna. Dios es eterno. Y nuestra alma, Dios puso eternidad. Y aquí dice, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Porque a Pablo le están un poco aquí criticando sobre las ofrendas para otras iglesias, y aquí él dice, mira, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo, ¿qué? Me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ahí me encanta esta conclusión. Con el mayor placer gastaré de lo mío, pero no solo de lo mío, es que estoy dispuesto a gastarme, ¿qué? Yo mismo. ¿Por qué? Por amor de vuestras almas. Y para mí esto es romper totalmente con cualquier tipo de egoísmo. No solo está dispuesto a gastar lo suyo, de su dinero, de sus posesiones, sino que está dispuesto a gastarse a él mismo. Y este es el ánimo que yo te quiero dejar, que podamos llegar a estas conclusiones. Que cuando tú estás dando tu vida por otros, cuando tú estás dando tu tiempo para la gloria de Dios, no en una manera humanística, no en una manera humana, sino en una manera espiritual, estás cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estamos cumpliendo la voluntad de Dios. No estás siendo, perdón por la palabra, no estás siendo tonto. Cuando tú das, no estás siendo tonto, cuando tú bendices a otros. Porque eso es a la conclusión a la que llegó Pablo. Y yo me hacía una pregunta. ¿Por qué Pablo pudo llegar a esta conclusión vital en su vida? ¿Por qué? ¿Tú por qué crees que Pablo pudo llegar a esta conclusión en su vida? ¿Por qué? Por amor a Cristo y a las almas. Porque él conoció, lo que te estaba diciendo, ya no era solo de oídas, sino que ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. Él conoció a Dios. Él era un seguidor de Cristo. Él era un seguidor de Dios. ¿Y sabes qué? Que nosotros estamos sirviendo y estamos siguiendo al Dios generoso. ¿Entiendes? Al que no deja desamparado a nadie. Entonces, por eso Pablo puede llegar a estas conclusiones de decir, lo considero todo como basura para asir a aquel que me asió a mí primero. Porque él quiere llegar a Cristo, ¿verdad? Porque nosotros estamos sirviendo, estamos siguiendo a un Dios de generosidad. ¿Hasta qué punto fue generoso Dios contigo? Quizás tú crees que Dios fue generoso contigo porque tienes un buen carro, que está bien tener un buen carro, ¿sí o no? O a lo mejor tú crees que Dios ha sido generoso contigo porque tienes una muy buena casa. A lo mejor crees que Dios ha sido generoso contigo porque tienes mucho dinero en el banco. ¿Tú crees que eso es la generosidad de Dios? ¿Por qué ha sido Dios generoso contigo? ¿Por qué? Dice, porque el que no, vamos a Romanos capítulo 8. Por eso nos muestra la generosidad de Dios. Y yo no te estoy diciendo que tener estas cosas sea, no, gloria a Dios. Nosotros en la obra en la que servimos a Dios, que es una obra misionera, que es Reto a la Esperanza, vemos la mano de Dios. Hemos visto la mano de Dios en todo, y hemos visto su generosidad. Y no solo aquí en Australia, que por decir es un país, bueno, donde hay bastante abundancia, ¿sí o no? Lo hemos visto en muchos países. Lo hemos visto en África, lo hemos visto en Marruecos, lo hemos visto en Tanzania, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Venezuela. Lo hemos visto y lo seguimos viendo, ¿verdad? Porque Dios es un Dios generoso y nos bendice, ¿sí o no?
nosotros tenemos que ser fieles. ¿Sí o no? Dice, tenemos que ser fieles en lo poco y Dios te pondrá en lo mucho. El otro día hablábamos sobre la comida, allí en la comunidad, ¿no? Siguiendo un poco con este tema. Y poníamos el ejemplo de cuando Jesús dio de comer a 4.000 personas, ¿recuerdas? Y entonces Jesús le dice a Felipe, me parece, le dice, Felipe, ¿cuánto dinero hace falta para dar de comer a toda esta gente? Y Felipe dice, empieza a calcular, dice, ¡buah! 200 denarios no sería suficiente, todavía necesitaríamos más. El sueldo de un hombre era 1 denario al día, o sea, 200 denarios era casi el sueldo de un año, ¿no? Más o menos, bueno. Pero entonces llega, me parece que Esteban, llega con un niño, ¿verdad? Y le dice, mira, Jesús, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Y Jesús le dice, me imagino que le diría, dame, muchacho, ¿no? ¿Cómo es en el salvadoreño? ¿Cipote? Niño, no sé. Dame, niño, dame, ¿no? Imagínate el niño, ¿qué dices, hombre? Te voy a dar yo mi comida. ¿Y esto qué pasa? Yo soy un niño, ¿esto qué pasa? ¿No piensan? ¿Salen de casa y no llevan comida? Y cada uno que se busque la vida, ¿sí o no? No, ¿qué hace el niño? Dice, toma, Jesús. ¿Sí o no? ¿Y qué? Jesús empieza a partir. Bueno, perdón. Jesús primero dice, gracias, Señor, por estos alimentos, ¿no? Buena costumbre, ¿no? No es religión. Es lo que Jesús nos enseña, es lo que Jesús hizo. Gracias, Padre. Dice, sentaros. Y empieza a repartir. ¿Y qué dice que hace? Cuando terminan de comer todos y satisfacerse, ¿qué dice Jesús? Dice, vámonos, ya está. Dice, recogedlo todo, que no se pierda nada. Y recogen, curiosamente, ¿cuántas cestas? 12. Quizás una para cada discípulo, para que puedan seguir repartiendo. Bueno, algo así, pues a lo mejor la cesta la llevaban atrás, la puedo llevar aquí, repartiendo a los demás, ¿verdad? Entonces te quiero decir, esta es la actitud. Esto es ser generoso. Esta es la generosidad. Y recuerda, Pablo llegó a esta conclusión. Lo estimo todo como basura, para alcanzar a aquel que me alcanzó a mí primero. Y dice, no solo estoy dispuesto a gastar de lo mío, sino que estoy dispuesto a gastarme yo mismo. Mi tiempo, mi energía, mis fuerzas, mi vida. Y esto lo voy a hacer por amor a vuestras almas. Porque amo a Dios sobre todas las cosas. Y a mi prójimo, ¿cómo? Como a mí mismo. Y aquí en Romanos 8:32 hemos dicho, ¿no? Y os estaba diciendo que no pienses que Dios es generoso por... Claro que sí. Dios te quiere bendecir y tenemos que ser fieles en lo poco. Como estos que recogieron el pan que sobró y los pescados. Pero aquí nos está diciendo, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, qué? Todas las cosas, hermano. El que no nos negó, el que no escatimó ni a su propio Hijo. ¡Wow! Tenemos un Dios generoso, ¿sí o no? Tenemos un Dios generoso. Y su generosidad, su mayor expresión de generosidad está en Cristo. La podemos ver en Cristo. Es la mayor expresión de generosidad. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios, yo te digo, yo no puedo poner una queja. Dios es generoso conmigo cada día. Cada día. Muchos tipos de bendiciones, no solo económico. Claro que nos bendice. Te puedo contar situaciones donde dices, wow, ¿cómo ha sido esto? Cuando un día llegamos a Australia y no teníamos un sofá que habían dejado los que nos habían rentado la casa, porque eran en el 2011 las inundaciones, en el 2010, ¿no? Fueron las inundaciones y dejaron allí el sofá. Y un día lo limpiamos, lo pusimos en el salón porque lo habían dejado en el garaje, y un día limpiándolo no teníamos mucho dinero, todavía no lo tenemos, ¿no? Pero no nos podemos quejar, porque nosotros queremos avanzar el reino, queremos que el reino se extienda, poder llegar a más personas, poder extender el reino de Dios, poder predicar el Evangelio a más y más personas en diferentes ciudades, en diferentes naciones. Por eso nosotros hemos venido aquí, a Australia, ¿verdad?
¿eh? Y un día, volviéndola a limpiar, ya sabes cómo son las mujeres que limpian sobre lo limpio, bum, bum, ahí con la bum, 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 de repente salta un anillo. Un anillo. Aparecía allí un anillo, ¿no? Intentamos localizar a los antiguos inquilinos, pero se habían ido, tal. Y bueno, era un anillo con era color oro con una piedrecita arriba, ¿no? Y entonces lo llevé a una joyería, ahí en la ciudad, y me dicen, es falso, es falso. Bueno, raro, ¿no? Porque el oro era de 24 quilates, y aquí 24 quilates no ves mucho, ¿no? Es todo 8, 9. Entonces lo llevamos al Cash Converse, y en el Cash Converse nos dijo, según una maquinita, dice, wow, es un diamante, no está muy bien pulido, pero es un diamante, ¿no? Y lo pudimos vender, y con ese dinero pudimos pagar la renta, ¿entiendes? O sea, Dios te va bendiciendo, Dios te va bendiciendo, pero ejemplos como este a diario, ¿no? A diario, porque Dios es un Dios como generoso, pero ahí no veo yo la generosidad más generosa de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Yo veo la generosidad de Dios en la cruz, ¿entendéis? En la cruz, el que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, no, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces Pablo llegó a esas conclusiones porque Pablo llegó a conocer el corazón de Dios. Jesús mismo dice en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 18. Dice, nadie me quita la vida, sino que yo, ¿qué? La doy. En la Dios habla hoy, versión Dios habla hoy, Reina Valera dice, yo la pongo, en la versión Dios habla hoy dice, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. O sea, Jesús, para mí, y por eso te quiero animar en esta mañana. Yo te quiero animar en esta mañana a que luchemos contra esos espíritus, estas cosas que a veces nacen o que están en nuestro corazón. En esta mañana os estoy hablando del egoísmo, que afecta al orgullo, como hemos visto, que afecta a la falta de consideración hacia los demás, que afecta a nuestra relación con los demás y a nuestra relación con Dios, que afecta a nuestro amor, porque empezamos a amar otras cosas más que a Dios. Eso se llama ¿cómo? Idolatría. El amor al dinero es el mal, la raíz de todos los males. Entonces, que luchemos contra esto y que tengamos esta actitud de dar. Y cuando estoy hablando de dar, no estoy hablando de dinero, no me confundas. No estamos aquí por dinero. El cristianismo no es un negocio. De gracia recibimos y de gracia ¿qué? Damos. Claro que tenemos que ofrendar. Y si tú crees, porque a lo mejor hay personas que creen que el diezmo no es para nosotros, pero llámale de otra manera, llámale ofrenda. Yo tengo cuidado a quién doy mi ofrenda y a quién doy mis diezmos. No se lo doy a cualquiera, que se lo vaya a gastar en cualquier cosa. Yo quiero bendecir al reino. Pero no estamos hablando solo de dinero. Recuerda por lo que pedía Jesús. ¿Por qué pedía Jesús? ¿Por qué decía Jesús que debemos orar? ¿Por más dinero? ¿Por qué? Por más obreros. Obreros, gente dispuesta a tomar su cruz y seguirle a Él cada día. Decirle, la mies es mucha, ¿y los obreros qué? Pedirle al Señor de la mies que mande ¿qué? Obreros. Eso es lo que está pidiendo Dios. El otro día uno me preguntaba en una iglesia, me decía, ¿qué necesitáis? Como diciendo, ¿qué necesitáis? Perdón, ¿qué necesitáis? ¿Qué necesitáis? Yo no, guarda eso. ¿Sabe lo que necesitamos? Obreros, hombres y mujeres que quieran tomar la cruz y seguir a Cristo cada día. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que Dios dice que debemos de pedir, ¿sí o no? Por obreros. Entonces, ¿y cómo vamos a llegar a esas conclusiones? Cuando miramos a la cruz, cuando conocemos a Dios, cuando entendemos que tenemos un Dios generoso, que no escatimó ni a su propio Hijo,
Cuando vemos en la cruz, ya no está en la cruz, Él resucitó, pero la cruz está ahí, lo que pasó en la cruz. Vemos a Jesús que dio su vida, dice, nadie me la quita, yo tengo el derecho de darla para volverla, ¿qué? A tomar. Ese es el mayor acto de generosidad. No confundas. La generosidad de Dios, Dios te bendice, recuerda, no hay justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan. Pero nosotros tenemos que llegar a estas conclusiones. Tenemos que llegar a poder dar nuestro culto racional. ¿Y cuál es el culto racional que nosotros debemos de dar? Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Sabes? Yo te quiero animar, y no me malentiendas, yo te quiero animar no a que vengas a la iglesia, sino que seas la iglesia. ¿Lo entiendes la diferencia? Que seas la iglesia. Tenemos que congregarnos. Y qué importante es la congregación, ¿sí o no? Porque en la congregación nos edificamos unos a otros, ¿sí o no? Nos podemos ayudar también unos a otros, ¿sí o no? Yo necesito que oréis por mí. Os lo pido aquí hoy. Yo estoy pasando por un tiempo difícil. Y necesito que oréis por mí, porque yo también cometo errores. Y también pasan cosas en mi vida y situaciones. Y es normal, ¿no? Somos hombres y mujeres normales, ¿no? ¿Sí o no? Tenemos sentimientos, tenemos situaciones. Yo necesito oración. ¿Y dónde recibo esa oración? ¿Dónde recibo consuelo? En Cristo, ¿sí o no? Pero también, ¿dónde? En el cuerpo de Cristo, los hermanos, que dicen, no, hemos orado por esto, estamos orando por vosotros, estamos orando por ti. Porque necesitamos oración. Todos aquí necesitamos oración, ¿sí o no? Entonces, por eso es importante congregarse. Pero por eso te digo, no seas egoísta con tu vida, con tu tiempo, con tu energía. Aquí dice cuál es el culto racional. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es lo racional, esto es lo normal. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y este es mi ánimo en esta mañana. Espero que me hayáis entendido, espero que estéis más animados, que estéis animados a llevar esto hacia adelante en vuestras vidas también, y que luchemos contra estos a veces estas cosas que hay en nuestros corazones, ¿no? Este egoísmo que a veces nos puede llevar a amar otras cosas más que a Dios. Ese egoísmo que nos puede llevar a aislarnos, a apartarnos de los demás, porque no tengo tiempo para nadie. No tengo tiempo ni para mi mujer, no tengo tiempo ni para mis hijos, ¿sabes? Entonces, que luchemos contra esto, que sigamos el ejemplo de Dios. Que podamos llegar a las conclusiones a las que llegó este hombre, Pablo, también. Y que las expresa, que están aquí escritas y expresadas para enseñarnos y para animarnos. Entonces, que lo pongamos en práctica, hermanos. ¿Amén? Amén. Amén. Pues, ¿podemos orar? Pues gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias, Señor, que tenemos el Dios. Tú eres el único Dios vivo, Señor. Solo tú. Y tú eres un Dios generoso. Tú eres un Dios dador, bondadoso. Dices que tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Yo te pido, Padre, en esta mañana, Señor, que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes a llegar a estas conclusiones que tú mismo en la palabra de Dios nos has expresado, Señor. Que podamos entregar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Que no nos conformemos a este siglo, que es un siglo egoísta, es un siglo materialista, sino que seamos transformados en nuestro espíritu y en nuestra mente. Que podamos llegar
a tu estatura, a tu entendimiento, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos, Dios mío. Ayúdame, Señor, a no ser egoísta, Señor. Quita el egoísmo de mi corazón, quita el egoísmo, Señor, de mi vida, Señor. Que no sea egoísta con mi corazón, con mi amor, con mi cuerpo, Señor, con mi tiempo, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdanos, Padre, a poner estas cosas en práctica. A no solo venir a la iglesia, sino a ser iglesia. A ver la necesidad de los demás y no decir, otro lo hará. Señor, sino envíame a mí. Señor, yo quiero hacerlo. Yo voy a hacerlo por amor a las almas y por amor a ti, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a entender esta palabra en nuestra vida, Señor, a ponerla en práctica, Dios mío, de romper con cualquier tipo de egoísmo, Señor, que pueda haber en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Padre. Bendícenos en este tiempo, Señor, y protégenos, Padre. Yo te pido, Señor, todas estas cosas, te las pido en el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén.